Una adicción es un problema de salud, una situación en la cual la persona adicta se siente en posición de esclavo respecto a un objeto concreto de adicción. Es decir, que no lo hace por gusto o por capricho, sino que siente realmente que hay algo más fuerte que él o ella que le impide poner un límite a esa conducta adictiva. Para hablar de adicciones tenemos que tener en cuenta al sujeto, al objeto y al contexto. ¿Qué significa esto? Ningún elemento aislado genera adicción, es decir, tenemos que pensar a la adicción en estos tres planos: a nivel individual del sujeto, a nivel objeto de adicción y a nivel contexto, porque ninguna persona nace aislada, se cría y se desarrolla en un ambiente que quizá o logró prevenir la adicción o la facilitó de alguna manera o directamente no pudo evitar su desarrollo. Entonces hablamos de un sujeto que tiene un cuerpo y una mente, es decir, condiciones, situaciones, predisposiciones físicas y psicológicas que dan lugar a una adicción. Tenemos un cuerpo que acepta la incorporación de una sustancia y logra sostener esa aceptación a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en el caso del alcoholismo, la persona va a tomar esa bebida alcohólica y quizás ya no quiera más, ya su cuerpo lo rechace o le genere malestar. Sin embargo, por cierta compulsión que lo hace volver a tomar otra vez, seguirá con su consumo problemático de alcohol. A diferencia de una persona que puede poner un límite, que puede frenar esa situación compulsiva. Se siente apenas mal o ni siquiera espera a tener algún síntoma que deja de consumir porque el alcohol no es prioridad en su vida. Si está, está, y si no, no pasa nada. En cambio, el alcohólico lo necesita y lo va a tomar como algo prioritario. Entonces tenemos un cuerpo que banca ese consumo. Si hablamos de consumo de sustancias, también podemos hablar de conductas adictivas, por ejemplo, la tecnoadicción, un cuerpo que banca estar 12 horas o un día entero o más jugando a un videojuego, por ejemplo. Y un contexto en el cual se da determinada configuración que pueda promover o permitir el sostenimiento de la conducta adictiva. Por otro lado, es importante recalcar la participación del objeto. Es real que hay muchas drogas que tienen un gran potencial adictivo, como lo es la cocaína o la pasta base. Sin embargo, no es por culpa del objeto en sí mismo que se genera la adicción. Una persona que no tiene una predisposición corporal o psicológica para desencadenar una adicción va a consumir quizá un cigarrillo de tabaco, que también es muy adictivo, se va a ahogar, no le va a gustar y probablemente no lo vuelva a probar. Otra persona que quede de alguna manera apegada a esa primera experiencia y busque en su acto recurrente recuperar una cierta sensación de placer que ha logrado sentir en ese consumo, va a volver a consumir una y otra vez, más allá de que se ahogue o no. Es decir, que la adicción no se basa en el objeto. La droga puede ser muy adictiva, pero necesitamos de una persona que establezca una relación patológica y de dependencia hacia esa sustancia. No cualquier persona que prueba alcohol se convierte en un alcohólico. No cualquier persona que prueba cocaína se convierte en un adicto a la cocaína. Lo mismo pasa con las adicciones sin sustancias. El bingo no tiene la responsabilidad del ludópata, sino la relación que esa persona establece con la acción de ir a jugar una y otra vez de forma compulsiva. Entonces, para ir resumiendo esta parte, la adicción es un problema de salud complejo porque su
causalidad es compleja, es multifactorial, tenemos entonces cuestiones físicas, psicológicas, de vínculo patológico con el objeto y de un contexto que por alguna u otra razón no pudo prevenir ese desarrollo de la adicción. Entonces tenemos a la droga como objeto más común y palpable de una adicción. Cuando una persona piensa en un adicto, piensa en consumo de sustancias y piensa también en las llamadas drogas duras. Incluso hasta con el alcohol es difícil delimitarlo, al ser legal y al estar tan naturalizado su consumo. Pero aún así la adicción a sustancias es mucho más fácil de visibilizar que una adicción a la compra o al uso del teléfono, que son conductas que comúnmente realizan las personas y hay una línea muy delgada entre una conducta normalizada o normal o sana y una conducta patológica. Y otra cuestión que ocurre respecto a las drogas es que muchas veces se separa al alcohol de las drogas, como si el alcohol no fuera una droga o tuviera otro efecto u otro rol en el desarrollo de una adicción. Y la realidad es que el alcohol es una droga, porque entendemos a la droga como aquella sustancia que ingerida en el organismo lo modifica el estado de conciencia, el humor, el funcionamiento del sistema nervioso central. Cuando hablamos de objeto, entonces, no estamos hablando de una cosa solamente, un objeto palpable, visible, como puede ser una pastilla o un vaso de bebida alcohólica. También incorporamos a las conductas en las adicciones sin sustancia o adicciones comportamentales, donde ubicamos, por ejemplo, la tecnoadicción, la ludopatía, la adicción a la comida, al sexo y también la codependencia, que es la adicción a una persona, es decir, que en este caso el objeto de adicción es un sujeto, es un otro sujeto al cual se le da el poder de decidir sobre la vida de uno. O sea, eso es lo que la cabeza adjudica a ese otro. Así como el alcohólico le adjudica a la bebida alcohólica el poder de ahogar penas, de calmar un dolor, una angustia, lo mismo ocurre en la codependencia. La persona adicta le adjudica al otro ese poder, hasta de ganas de vivir, ganas de progresar o ganas de morir. Es importante tener en cuenta que el contexto puede ser un factor de protección como puede implicar un factor de riesgo. Pero hay que tener en cuenta esto. El contexto es fundamental, la familia es fundamental para la recuperación de un adicto o para el sostenimiento de la conducta adictiva, porque puede funcionar tanto como ese elemento clave, esa red de contención fundamental para la recuperación, como puede ser todo lo contrario. Y hablamos de consecuencias, porque las adicciones tienen gravísimas consecuencias en diferentes niveles de la vida de la persona. Por eso es tan importante comprender de qué trata, comprender la complejidad sobre la cual se asienta una adicción y comprender que los efectos y las consecuencias son graves a corto y largo plazo. Pueden afectar el físico de la persona, la salud mental también, afecta a las relaciones vinculares, afecta el área laboral, afecta el área cognitiva y afecta el área legal también. Muchas veces se da que una persona, para poder continuar con esa conducta adictiva que tanto lo desespera y se siente compulsado, impulsado a llevarla a cabo, pueda incurrir en un acto delictivo para conseguir los medios para realizar su conducta adictiva. Como así también puede ocurrir que bajo efecto de un consumo problemático de sustancias, la persona realice actos que sin sustancias no realizaría, porque esa sustancia al ingresar al organismo
y transformar el sistema nervioso central, alterarlo, bloquea la parte del control racional, del pensamiento, de la conciencia moral, de los valores y estimula la parte de los impulsos. Entonces, eso permite que una persona se comporte de una manera contradictoria, contraria a lo que haría sin ese consumo de sustancias.